explicándonos todo lo referente a lo que es cohete. Pero para ir avanzando en las siguientes preguntas, estimado ingeniero Carlos Labrado Filo, para entender mejor, para que el radio escucha y el oyente entienda, velocidad hipersónica por encima de 10 Mach. Un estimativo, porque nosotros los pilotos estamos acostumbrados a la velocidad del avión, nudos por hora, millas por hora, el Mach 5 o el Mach 1 o el Mach 10. Estimativamente en nudos, ¿cuánto es para entender? Vamos a Porque hablar son en términos muy difíciles de entender para una persona que está escuchando por vez primera los radio oyentes y televidentes. Bueno, vamos a hablar en kilómetros por hora para que se quede más fácil, porque los vehículos, normalmente nosotros trabajamos con sistemas internacionales, kilómetros por hora. Una vez la velocidad del sonido, estamos hablando de aproximadamente 1200 kilómetros por hora. 1200 kilómetros por hora. Aproximadamente, porque depende de la temperatura. Sí, De señor. cualquier forma, cuando hablamos de vehículos hipersónicos, estamos hablando 5 veces de la velocidad del sonido. Estamos hablando de velocidades arriba de 6000 kilómetros por hora. Entonces, 6000 kilómetros por hora es como cruzar la América del Sur en una hora. Es prácticamente eso. Estamos hablando de un vehículo que en una hora puede cruzar toda la América del Sur. Fantástica explicación, estimado ingeniero. Justamente para esa relación, lo que queríamos escuchar de tu parte como un profesional de ese nivel, para entender mejor. Ahora bien, ¿a qué llamamos velocidad hipersónica cuando hablamos de un vehículo espacial o de un cohete en este caso que llega a tener esa velocidad? ¿A qué llamamos velocidad hipersónica y qué le ocurre al aire alrededor de un vehículo cuando vuela a más de 5 veces la velocidad del sonido que usted recién explicó? Bueno, y cuando el aire es presionado, por ejemplo, cuando vos vas a llenar una llanta y ahí estás presionando el aire, se calienta. Eso es un fenómeno natural. La presión del aire, cuando vos aumentás, la temperatura se queda hasta 2, 3, 4 mil grados centígrados. Entonces, cuando un vehículo está sobre la atmósfera terrestre y está acelerando cada vez más, a medida que pasó la velocidad del sonido, está Mach 1. A medida que pasa 2 veces la velocidad del sonido, Mach 2. Bueno, cuando el vehículo pasa 5 veces la velocidad del sonido, está Mach hipersónico, está un vehículo hipersónico, y ahí los fenómenos físicos cambian más una vez. Y a partir de 5 veces la velocidad del sonido, que sería aproximadamente 6000 kilómetros por hora, el aire se transforma en un plasma, en una masa de aire caliente alrededor del vehículo que podrá derretir tu estructura. Entonces vos tenés que transferir este calor para alguna parte, tenés que controlar los fenómenos alrededor del cohete, si no se explota, literalmente se explota, vos no conseguís acelerar. Es lo que sucede con los meteoros. Cuando un meteoro entra en la Tierra y vos ves solamente el rayo de luz, aquello es su masa siendo consumida por el plasma, porque está aplastando el aire y se está descomponiendo. Entonces todo aquel metal, aquella materia que viene, se descompone en hidrocarbonetos y vos solamente ves una estrella caliente, solamente ves el rayo. Entonces nuestra atmósfera es una defensa que nos proporciona la capacidad de volar, pero al mismo tiempo nos fornece algunos límites de velocidad. Qué bueno, qué bueno. Mira, porque qué interesante esos conceptos técnicos. ¿Qué ocurre cuando se desplaza un vector, un vehículo espacial, en este caso un cohete? Ahora bien, ingeniero Carlos Labrado Filo, los choques generan temperaturas tan extremas en la superficie del vector, del cohete, del vehículo espacial. ¿Y qué afecta esto a las moléculas del aire que lo envuelve? ¿Cómo puede explicarnos eso, por favor? Hay un fenómeno físico relacionado con disociación. ¿Qué es lo que es la disociación? Las moléculas de oxígeno se rompen y una vez que ellas llegan a una alta temperatura, ellas hacen la mezcla con el aire y se realiza la combustión. El fenómeno de ionización y disociación de partículas solamente ocurren en velocidad muy altas, en velocidad y temperatura muy altas. Entonces, ese fenómeno que nosotros vemos al mirar al cielo de noche y ver las estrellas calientes, son masas de rocas gigantes, grandes, a veces kilómetros de rayo,
pero al penetrar por la atmósfera, el aire a su alrededor se transforma en plasma y el oxígeno se va a disociar y va a combinar con las partículas de carbono del material que está bien, y eso va a sufrir disociación. El fenómeno que relacionamos con eso es como si fuera sublimación. Es cuando tenés algo sólido y ese sólido se transforma en vapor. Entonces, muchas piezas del cohete son hechas para proteger de la temperatura y muchas veces esas piezas cambian de estado sólido para vapor, se desintegra totalmente. Entonces, ese sería una generación ablativa, protección térmica ablativa, donde vos pones un material, ese material va a soportar calor hasta que llega a un punto que como si se transformase en polvo, en ceniza, y todo ese calor no llega hasta el vehículo porque tiene una protección ablativa. Qué bien, qué bien. Mira un poco, muy profundo tu explicación, estimado profesor, pero de todo modo va a ser fantástico esto para aquellos radioyentes y televidentes que quieren investigar más lo que es, cómo funciona un cohete, un vehículo espacial. Ahora bien, profesor, se dice vulgarmente que encender un fósforo en el medio del huracán es como si fuera prender llamas dentro de un cohete. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué se dice, por qué se hace esa relación? Bueno, primero tenemos que entender lo que sucede en la parte de combustión. Cuando vos prendes fuego, vos necesitas del oxígeno y del comburente. Cuando tenés una baja velocidad, la reacción ocurre tranquilamente, pero si vos tenés mucho movimiento de partículas alrededor de tu fuego se va a apagar. No conseguís prender un fósforo en un huracán. Entonces, el fenómeno físico que encaramos son los motores scramjet, que quiere decir el motor ramjet. Voy a pedir para que Jesús ponga la fotografía. Ahí está la vista, adelante. Está la vista, adelante, profesor. Sería la vista del motor. En esa figura podemos ver que el aire es presurizado, se queda caliente y vos le pulverizás el combustible. De esa forma no necesitas de fuego. El aire ya está presurizado. No, sería la del motor, Jesús. Es la figura número 3, que tiene un cono de aire caliente. Ese sería la parte de explicación de cómo es la parte de experimental, cómo se estudia la velocidad. Ahora quiero del motor. Ahora está el motor engine, cross section. Está a la vista. ¿Puede explicar, profesor? Bueno, a mí me parece la figura del túnel de choque. Ese no es el motor, ese es yo quiero el scramjet para explicar qué es prender un fuego. Eso. Ahí está. Exacto. ¿Qué es lo que sucede? La parte azul, el aire llega azul. Los aviones utilizan compresores que son palletas que presurizan el aire. El motor scramjet, él no utiliza nada mecánico, solamente el vehículo se va andando a alta velocidad y el aire se va presurizando y se queda caliente. Entonces, cuando vos prendes fuego, se va a apagar instantáneamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? El fenómeno que nosotros hacemos para poder mantener el fuego prendido, la energía, solamente ponemos el combustible. Entonces, si yo tengo el oxígeno más el combustible y tengo alta temperatura, voy a tener una reacción de liberación de energía. Y el tiempo que se queda el aire caliente adentro del motor son milésimos de segundo, porque justamente el scramjet, el S, viene de supersónico. Entonces quiere decir que el aire está pasando dentro del motor más rápido que la velocidad del sonido. Entonces la reacción química que ocurre ahí tienen que tener tiempo para que ocurra el fuego, y no es bien lo que sucede con los motores hipersónicos. ¿Ok? Entonces no tenemos piezas mecánicas, solamente tenemos el aire entrando, y cuando nosotros ponemos el combustible, como el aire ya está caliente, el combustible se enciende y a partir de ahí es iniciado el proceso de expansión de los gases, la parte roja que se puede ver, y ahí ganamos movimiento. Profesor, realmente interesantísimo tu exposición en referencia a lo que es los motores hipersónicos. Ahora bien, en el ámbito aeronáutico, nosotros los pilotos muchas veces en vuelos
tanto motores turbohélice o los turbos, los jet a chorro, como te dice, pueden presentarse discrepancia o emergencia amarilla o rojo crítico y hay que aplicar procedimientos. En el caso de los cohetes espaciales, los vehículos espaciales, cuando hay un fallo de flujo, es realmente crítico. ¿Por qué eso es, ingeniero? Bueno, coronel, ¿qué es lo que sucede? Imagínate que el motor es como si fuera tu garganta. Llamamos de garganta en portugués. Garganta es donde traga el aire. Y a veces es como si vos tuvieras eruptos, arroto en portugués. Son bolsas de aire de la parte de adentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El motor admite el aire, explota, ocurre la combustión, pero esa combustión expande para los dos lados, para atrás y para el frente. Y eso me hace con que me bloquee la entrada de la garganta. Y de esa forma el motor se apaga, el blowout. Entonces son explosiones que ocurren. En los motores aeronáuticos existe un fenómeno llamado surge, en inglés. Es un fenómeno donde el fuego se va para frente del motor. No quiere decir que el motor se descompuso, pero quiere decir que la presión de entrada es menor que la presión del motor. Entonces el motor empuja ese aire caliente para afuera. Incluso hay registros en la industria aeronáutica de aviones despegando y el motor soltando fuego por frente y por atrás. Eso se llama surge. En los motores de scramjet, como el aire está presurizado, cuando ocurre eso, el motor se apaga. Entonces hay que controlar la cantidad de combustible, el tiempo de permanencia para que no haga el bloque, no tenga como si fuera un arrupto. Se dice arrupto en español. Así. Bueno, qué interesante tu clase, tu explicación en referencia a lo que es motor hipersónico, estimado profesor Carlos Labrado Filo de San José do Campo, Brasil. Estimado Jesús Benítez, 30 segundos de órbita.